Cuando nosotros como equipo de investigación, o en el equipo de investigación donde yo formo parte como docente acá en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en Argentina, cuando empecé en particular con la temática de las tecnologías, uno de los primeros documentos que leí fueron estos documentos, ¿sí?, de los propósitos sobre la incorporación de las TICs en el sistema educativo para la formación docente, que es un documento que prepara el Ministerio de Educación de la Nación para que las provincias puedan, a partir de ese documento, diseñar capacitaciones sobre tecnologías a los docentes, a la formación docentes. Entonces, siempre discutimos entre lo que se dice y lo que se hace, o entre lo que se hace y lo que se dice, y a eso le llamamos, o por lo menos yo intento llamarlo, entre lo crudo y lo cocido. Es decir, cómo la inclusión de las tecnologías se está haciendo, pero a veces también me parece que tenemos que entender lo que está diciendo los documentos ministeriales. Entendidos estos documentos, digamos, como un dispositivo en el sentido dado por Foucault, que busca producir sujetos, formas de ser y hacer, los cuales están siendo llamados a cambiar. En este escenario de cambio, digamos, las tecnologías son presentadas como una marca productora de esa huella, generadora de otros discursos, de otras realidades sobre el mundo. Entonces, cuando me invitaron a participar de este simposio, realmente empecé a tratar de indagar el nombre del simposio, ¿no? Este simposio se denomina Las sociedades ante el reto digital. Pero, ¿de qué se trata ese reto? Se trata de achicar brechas, de contar desarrollos, logros, nuevas formas y nuevos contenidos, o se trata del tiempo por venir. Es decir, si tomamos las palabras de Silvia Greenberg, podríamos decir que estamos hablando de educación, porque el hecho del sentido de que si hay una promesa, un tiempo futuro, un porvenir. ¿Cómo la tecnología está siendo vista dentro del documento? Como un medio, y tomando también las palabras de Silvia Greenberg en este sentido, o como un fetiche, como un sujeto o como un objeto. Y en cambio la información, ¿cómo está siendo tomada la información en estos documentos? ¿Como un valor de cambio o solo como información? Y la comunicación, ¿cómo podemos entender la participación de la comunicación en estos documentos? ¿Como una forma de participación o como el solo hecho de estar en contacto? Me parece que estas preguntas nos llevan a poder empezar a entender en la ambivalencia que se mueven los discursos sobre tecnologías en el documento, donde por algunos momentos la tecnología parece ser el sujeto de la historia donde el hombre se vuelve objeto y poco puede hacer para modificarlos más que gozar de esas ventajas. Donde la información es vista como materia prima, como una consigna de estar informado o como recolección de datos para producir algo. Siempre ese algo debe ser producido con características polivalentes. Y la comunicación, en ese sentido, pareciera ser que es presentada como una forma que nos invita a participar de esta vida. Entonces, si uno sigue retomando los discursos del documento, hay una parte en la página 131 que dice que estas tecnologías ocupan un lugar de relevancia en la vida social, formando parte de la cultura cotidiana de los sujetos, tanto para el desarrollo de las actividades laborales y estudiantiles, como ocupando el lugar privilegiado de ocio y recreación. En ese sentido, como podemos observar, los cuadros que hemos mandado, que es la utilización de la computadora de docentes y alumnos, donde podemos observar, ahí, no sé si los están viendo, digamos, los diferentes usos que le dan si observamos a los docentes y a los alumnos, ¿sí? Al igual que esta idea del tiempo libre, en los cuales nosotros observamos en el cuadro también enviado, dónde se concentran, qué hacen los alumnos con relación a su tiempo libre. En relación a esto, y en relación a para qué utilizan la computadora los docentes y alumnos, muchas veces las bibliografías nos indican una relación entre TICs y educación. ¿Se escucha bien? Bien. Las bibliografías nos indican una relación entre TICs y educación. Nos hablan de un saber que ya no está solo en la escuela y que encima de ese saber en torno a las TIC ha sufrido dentro del documento un desplazamiento, donde el documento también lo enuncia, es decir, el dominio en el documento ya no aparece solo en la informática, es decir, en cuestiones operativas e instrumentales, porque ahora las tecnologías son todos los posibles medios y todos los que van a venir. Es decir, en cierto sentido, como lo expresa el documento,
en el hecho de que es necesario tener habilidades y destrezas, dice el documento, para utilizar las redes y la computadora como herramienta para potenciar el aprendizaje y la enseñanza. Pero estas competencias se adquieren básicamente en la vida cotidiana. Creemos que esta frase, más allá de naturalizar las diferencias, la necesidad de potenciar la enseñanza y el aprendizaje por fuera de la escuela se apoya muy fuertemente en lo que plantea la sociedad del conocimiento, donde hay tipos de conocimiento procedimental como importantes también pareciera ser en esta sociedad. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Ah, bien, porque me sale problemas de conectividad y por eso. Ese es otro de los temas a hablar también, ¿no? Estamos en la Patagonia con grandes problemas de conectividad a Internet en la actualidad. Que el saber hacer y el saber procedimental, ¿sí?, se presentan como importantes al igual que el saber actitudinal. Entonces, si uno retoma las bibliografías sobre educación y comunicación, encontramos muy fuertemente que empiezan como a unirse en la construcción del campo dos tipos de pedagogías, digamos, que van a las competencias en educación y las participación en comunicación, que creemos, en particular creo que encuentran en la proposición de Hayek el reto a cumplir, es decir, el autor nos dice que si bien en la vida real nadie posee un conocimiento perfecto, condición central para el funcionamiento del mercado, sí posee la capacidad y habilidad para buscar información, constituyéndose en aspectos claves para tomar decisiones y planificar acciones. Así, creo que la información es conocimiento para esta gente solo si es comunicada y utilizada. En consecuencia, la producción del conocimiento parece comprender no solo descubrir, inventar, designar, planificar, sino también difundir y comunicar. Creemos que en esta idea de la sociedad de la información es interesante tomar algunos planteos que hace Gonzalo Abril, es igual a comunicación, es decir, a intercambio. Y en este capitalismo se busca una producción de conocimiento ayornada o adecuada a las necesidades de una sociedad que pareciera ser siempre cambiante, donde la validez de la información resulta efímera y que por lo tanto se requieren de nuevas herramientas y estrategias para el desarrollo del conocimiento. Esto es otra de las cosas que también plantea el documento de Nación, es decir, un cambio constante, un cambio rápido, un sujeto adaptable, un sujeto polivalente, que debe buscar sus propias estrategias de desarrollo y debe buscar también nuevas estrategias de desarrollo. Hay un desplazamiento otra vez muy grande en los documentos en tratar de centrar muy fuertemente en el sujeto, ¿sí?, como el autogestor de su propio cambio. Decíamos entonces que creemos que estos discursos se enrolan dentro de las sociedades ubicuas, donde las personas mantienen una comunicación en total movimiento, ¿sí?, gracias a la utilización y dependencia cada vez mayor de complejos comunicativos digitales, ¿no? Que muchas veces estos complejos comunicativos digitales nos llevan a discutir entre el mundo real y el mundo digital, ¿no? En el documento también se plantea que hay una gran necesidad de producir la capacidad para identificar, tratar, transformar y difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Pareciera ser que todo está en nosotros, ¿sí? Pareciera ser que solo tenemos que saber buscar para encontrarnos. La consigna es buscarse, cambiar, porque si no cambias, pareciera ser como que vas quedando a un costado, como que vas desapareciendo, ¿sí? Más cerca de los términos de Foucault, creemos que las expresiones que se dan en los documentos sobre tecnología, más cerca de los términos de Foucault, los enunciados que se dan en el documento del Ministerio de la República Argentina son enunciados que conforman verdaderas prácticas capaces de expresar y promover mutaciones en las personas, ¿sí? Creemos que estos documentos
igual que a partir de la década del 2000, en el campo comunicación y educación a partir de la tecnología, como lo fue también en la década del 50, son de nuevo discusiones ayornadas sobre la discusión entre la educación y el capital humano, pero que se ha tomado muy fuertemente estas teorías de cibernética, de tecnología y de la comunicación instrumental, ¿sí? Donde en algún punto encontramos ciertas expresiones hoy con el discurso de la neurociencia, es decir, aquel conductivismo del 50 pero ayornado y reformulado, ¿sí? A partir de la década del 90. Nosotros acá en Argentina situamos la década del 90 porque es la década del 90 donde se produce la reforma educativa y donde la comunicación se instaura como un espacio de contenido, más allá de trabajarla de un espacio institucional. ¿Sí? Empiezan a aparecer los famosos polimodales con orientación en comunicación, los polimodales afiliados con medios. ¿Sí? La comunicación ya se empieza a instaurar como una materia más, como un lugar a dar. Y es muy llamativo porque las universidades también empiezan a cambiar los planes y empiezan a aparecer los profesorados en comunicación y educación. Y antes no estaban. ¿Sí? Cuando yo estudiaba, la Universidad Nacional de La Plata, que es donde ingresé, estuvo discutiendo durante mucho tiempo la reformulación del plan con la necesidad de abrir un profesorado en comunicación y educación porque entendía que ese espacio que abría la reforma educativa era un lugar de pugna para poder insertar la comunicación dentro de los establecimientos educativos. Bien, entonces, las discusiones sobre educación y capital humano son tomadas de nuevo desde la comunicación y las tecnologías. El discurso de cambio se presenta entonces con características notoriamente normativas, orientando ciertas formas de transformación como las únicas posibles, interpelando las identidades de los docentes, de los alumnos y sus prácticas. Esto se ha denominado epocalismo. Es decir, el epocalismo refiere a un esquema justificatorio que establece dualidades y oposiciones entre un pasado y un presente, remarcando la oposición y la discontinuidad. Mediante el desarrollo de descripciones factuales de la realidad se refuerzan estas diferencias, lo que sirve para argumentar orientaciones altamente prescriptivas para los sujetos, organizaciones y comunidades. En el discurso epocalista el cambio es presentado como homogéneo, instalando a objetos, dispositivos y personas en una misma dimensión, en un mismo tipo de proceso. De modo tal que el cambio en la política pública que presenta este documento, es decir, en la educación, se presenta más como el resultado de opciones políticas que una consecuencia inevitable de sucesos imperativos, pero abstractos y deslocalizados, tales como la revolución de la información y la globalización. Es decir, los sujetos son llamados a ser de otra forma. Creemos entonces, y para ir cerrando ya la ponencia y dejar un poco el espacio a preguntas si es que le va o a diálogo, creemos entonces que es necesario problematizar lo que estamos viendo entre la tecnología, la educación, la información y la comunicación, que en el presente se inscriben de la reconfiguración de lo discursivo y de lo visible en la forma de vida de los sujetos. La relación que se da entre enunciados y acciones no se resuelve únicamente con indicar que se realiza algo en condiciones específicas y bien diferenciadas. Hace falta, creemos, invocar a la necesidad de poder generar formas articuladas de toda codificación y determinación política. Es decir, no hay relaciones de poder sin la constitución correlativa de enunciados, ni enunciados que no supongan en mayor o menor grado relaciones de poder. La consigna de los discursos tecnológicos sitúa a una escuela capaz de innovarse y promover nuevas competencias en los sujetos, porque el saber se ha expandido, ramificado, y la competencia es tanta que se necesita reestructurar a la sociedad en lo cultural y en lo económico, desde la información, la tecnología y la comunicación. No sé si se produce la permeabilidad, es decir, si no se produce la permeabilidad, es decir, si los discursos no hacen de todo efecto en el cambio, el contexto enunciativo la tilda de desactualizadas. Es decir, ante estos discursos de cambio, si la escuela no cambia, las prácticas que tenían las escuelas las tienden hoy como prácticas desactualizadas, que no sirven para el contexto actual, ¿sí? Pero lo que hay que entender también que esas prácticas institucionales, que esas prácticas de la institución escolar, generan una manera de organizar los procesos de socialización, de habilitación y de transmisión y de uso de conocimientos para funcionar cotidianamente.
Rupturas y continuidades sobre el saber no se encuentran solo en el plano superficial de la red. Durante mucho tiempo hemos escuchado que la idea del surf, ¿sí?, al navegar se surfea en la superficie de las cosas, como plantea Barricó y Huergo, y que esta idea de surfear sobre la información pareciera ser que refiere más a una idea de un ser informacional. Pero me parece que también hoy los discursos sobre tecnologías están hablando sobre una idea de una minería de datos, es decir, sobre una idea de entender las cosas sobre una profundidad, sobre una construcción no lineal, hecha sobre la base del cálculo y la conducta. Entonces entendemos que salir de la idea de la superficie, salir de la idea de la red, ¿sí?, salir de la idea del ser y pasarnos a la idea de la profundidad, o manejarnos entre ambas, entre superficie y profundidad en el campo, en relación con la tecnología y sus efectos, en las formas de ser y hacer, serían los polos en los cuales nos podemos estar moviendo para poder comprender cómo en esta sociedad se está accediendo hoy al saber. Para finalizar, y agradeciendo de vuelta la participación mía en este lugar y a toda la gente que ha organizado, creemos que los documentos del Ministerio de Nación de la República Argentina muchas veces desconocen las realidades en las cuales las provincias se encuentran trabajando en los procesos de incorporación de tecnologías en las escuelas, teniendo en cuenta que la tecnología sigue siendo, en ese sentido, una forma diferencial en el acceso según las clases sociales. Es decir, me parece que tendríamos que para poder entender los procesos de incorporación de tecnologías en la escuela, tendríamos que hacer siempre una lectura en clave territorial. Bueno, espero poder haber cumplido con el tiempo pautado, de no haberme excedido de lo que tenía, y muchísimas gracias y espero que se haya podido entender algo de lo que estuvimos comentando. Muchas gracias, Lucas. Un aplauso. Bueno, muy interesante el aporte que hacías, sobre todo me quedo de todas las ideas que has dicho, que yo creo que son francamente interesantes, este aspecto muchas veces que tiene que ver con el diseño, digamos, muy vertical, ¿no?, de lo que son los planes, ¿no?, las estrategias, ¿no?, y cómo a veces, pues eso, falta una correspondencia entre digamos, la idea global y luego la aplicación real de esas, ¿no?, o la distancia entre el centro y la periferia. Vamos a dar paso por si hay alguna pregunta o alguna inquietud, alguna cuestión que quieran plantear de los asistentes desde la sala. ¿Alguna pregunta que queramos trasladar a la Patagonia? ¿Ninguna? ¿No hay ninguna pregunta? Hoy estáis poco cuestionadores, ¿eh? Bueno, Lucas, pues muchas gracias. Ha sido un placer contar con tu participación en nombre de Elías, del equipo que organiza el simposio y de toda la Universidad del Norte. Un saludo desde Barranquilla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y espero que las jornadas sigan con éxitos. Un saludo y un abrazo y esperemos vernos pronto. Un abrazo. Hasta luego.